¿Sabías que mudarse no solo se traduce como umziehen, sino también como ziehen, einziehen, ausziehen y otros? Si tantas traducciones te confunden y por fin quieres entenderlas y usarlas correctamente, este video es para ti. Willkommen zu Alemán explicado. Empezamos con umziehen, la traducción de mudarse con la que uno normalmente se topa primero. Antes de ver los ejemplos, te enseño la conjugación. En presente, el verbo se conjuga de manera regular, pero hay que notar que el es un prefijo separable y va hacia el final de la frase. También hay una cosa importantísima que notar. En español, el verbo mudarse es reflexivo, pero en alemán no. Pero en alemán sí existe el verbo sich umziehen, pero no lo confundas con umziehen, porque sich umziehen es cambiar de ropa y esto es otra cosa. En pretérito tenemos un cambio de vocal y el Partizip 2 es umgezogen y para formar el Partizip Perfekt usamos el verbo auxiliar sein. Y vamos con los ejemplos. Te voy a enseñar dos y vamos a analizarlas para que veas en qué contexto podemos usar umziehen y no una de las otras traducciones de mudarse. Wir ziehen nächsten Sommer um. Ich bin schon 13 Mal in meinem Leben umgezogen. Lo importante que notar en estos ejemplos es que no hay información sobre a dónde nos mudamos o de dónde nos vamos. Simplemente damos la información que hay o hubo una mudanza. En esta situación usamos umziehen. Y cuando sí hay una información sobre a dónde nos mudamos, entonces podemos usar simplemente ziehen, sin el prefijo. La conjugación es igual, pero sin el prefijo. Te voy a enseñar tres ejemplos. En las tres vamos a tener información sobre a dónde se muda la persona, pero en cada una hay una pequeña diferencia. Son como tres categorías, a ver si te das cuenta. Er zieht nach Berlin, um dort zu studieren. Sie zieht zu ihrem Freund. Nächste Woche ziehen wir in die neue Wohnung. Puedes ver que en cada uno de estos ejemplos hay información sobre a dónde se muda la persona. ¿Y ya viste las pequeñas diferencias? Las diferencias son las preposiciones. Dependiendo del lugar, usamos diferentes preposiciones y hay aquí tres categorías. Ziehen nach usamos con ciudades y países sin artículo, como por ejemplo, ich ziehe nach Deutschland. Ziehen con la preposición zu se usa cuando mencionamos el lugar a donde alguien se muda para vivir con otra persona que ya vive ahí. Y aquí te acuerdo que en alemán cuando decimos que vamos a casa de alguien, simplemente decimos zu y luego la persona. Voy a casa de Thomas, en alemán es ich gehe zu Thomas. E igual, si se trata de una mudanza, también es zu. Sie zieht zu ihrem Freund, a casa de su novio. Y finalmente, ziehen con la preposición in se usa cuando de verdad mencionamos una casa o un departamento. Nächste Woche ziehen wir in die neue Wohnung. Y ziehen in también se usa con países que llevan artículo, como por ejemplo die Schweiz o die USA. Nächstes Jahr ziehen wir in die Schweiz. Nach Deutschland, pero in die Schweiz por el artículo que lleva el país. Entonces, ziehen se puede usar cuando mencionamos el lugar a donde la persona se muda. Estos ejemplos también se podrían decir con umziehen, pero normalmente se dice nada más ziehen. Seguimos con einziehen.
Al igual que ziehen, einziehen también se usa cuando mencionamos el lugar a donde alguien se muda, pero con un énfasis más fuerte en el hecho de que se instala ahí, como por ejemplo en Wir sind gestern in unser neues Haus eingezogen. ¿Te acuerdas del ejemplo? Nächste Woche ziehen wir in die neue Wohnung. La diferencia entre estas dos maneras de hablar de la mudanza es en nächste Woche ziehen wir in die neue Wohnung. Estamos enfatizando más el traslado, que la siguiente semana va a pasar esto. Finalmente nos mudamos. Y en este ejemplo, el enfoque está que ya hemos entrado, nos hemos instalado allí. Y por cierto, no tiene que ver con el hecho que este ejemplo fue en presente y este en pasado. Simplemente depende de qué quiere decir la persona, en qué quiere dar énfasis. Y einziehen tiene el énfasis en instalarse ahí, ya meterse ahí. Einziehen incluso se puede usar cuando no explícitamente nombramos el lugar a donde nos mudamos, pero queda claro por el contexto. Por ejemplo, ya está acordado que alguien nuevo va a mudarse a la WG, Wohngemeinschaft, es un piso compartido, y le preguntan, ¿Wann möchtest du denn einziehen? No es necesario mencionar el lugar, como ¿Wann möchtest du denn in die WG einziehen? Porque ya saben de qué hablan, pero el punto es, el enfoque está en instalarse, meterse, venir. Por cierto, la conjugación otra vez es igual, simplemente tiene el prefijo ein. Ausziehen es lo contrario de einziehen. Cuando usamos ausziehen, nos referimos a la casa o al departamento que dejamos, sin mencionar a dónde nos mudamos. Te voy a dar varios ejemplos. Wann ziehst du aus deiner Wohnung aus? Aquí hay esta cosa rara de dos veces aus. Aus deiner Wohnung es de tu departamento y el aus al final de la frase es el prefijo que se fue ahí. Entonces, cuando nombras el departamento o la casa, usas la preposición aus. También podemos usar ausziehen cuando no explícitamente nombramos el lugar que dejamos, pero ya queda claro por el contexto, como en Unsere Mitbewohnerin ist gestern ausgezogen. Esto sería otra vez una frase que puede decir alguien que vive en una WG, Wohngemeinschaft. Y para decir me mudé de casa de mis padres, tenemos dos opciones. Ich bin mit 20 von zu Hause ausgezogen o ich bin mit 20 bei meinen Eltern ausgezogen. Zu Hause se usa en alemán en dos sentidos. Por un lado, se refiere al lugar en donde vivimos actualmente, pero mucha gente también dice zu Hause cuando se refieren a la casa de sus padres donde han crecido, aunque ya viven en otro lugar. Entonces, ausziehen usamos para enfatizar el lugar que dejamos. Y una advertencia, no confundas ausziehen con el verbo reflexivo sich ausziehen, porque ich habe mich ausgezogen significa me desnudé. Y esto no es lo que quieres decir cuando hablas de una mudanza. También los verbos wegziehen y fortziehen usamos cuando enfatizamos de dónde nos vamos sin mencionar a dónde nos mudamos, pero refiriéndonos a un lugar más en general como un pueblo, una ciudad o un país y no una casa o un departamento. Por ejemplo, viele junge Leute ziehen aus den Dörfern weg. Y ich will nicht fortziehen, weil ich alle meine Freunde hier habe. En el primer ejemplo decimos explícitamente de dónde se van los jóvenes y en el segundo queda implícitamente claro porque la persona con la que hablo ya sabe dónde vivo y de dónde no me quiero mudar.
Wegziehen y fortziehen son sinónimos y los puedes intercambiar como quieras. Y finalmente, también existe el verbo zusammenziehen. ¿Te acuerdas del ejemplo Sie zieht zu ihrem Freund? En esta situación, el novio ya vive en el lugar a donde ella se muda, pero cuando personas que no habían vivido juntas se mudan a un lugar nuevo para cada uno, usamos zusammenziehen. Por ejemplo, meine Schwester und ihr Freund wollen bald zusammenziehen. Wir sind nach 2 Jahren Beziehung zusammengezogen. Si te gustó el video, dale un like para señalizar al algoritmo que vale la pena recomendarlo. Nos vemos pronto. Tschüss. Bis bald.